Bueno, seguimos intentando explicar un poco más esto de la teoría fotónica topológica basada en cuerdas vocales. Y lo de hoy es la regeneración, porque es que es la parte más importante de todas, para entender la teoría del todo y fotónica. De todas decimos que estamos dentro de un ordenador ifotónico donde es una regeneración descentralizada totalmente. Cuando decimos en las cripto, vamos hacia la descentralización total. Y ahora decimos, pero hombre, el gran problema de este modelo del ordenador ifotónico, estoy hablando que siempre de la capa 1. La capa 1 es que se independiza capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. Pues la capa 1, que se llama nivel físico, pues la parte más importante es la regeneración. Esto que veíamos de que separar la información del ruido. Entonces, el método que se utiliza es la regeneración descentralizada total. Entonces, coño, ¿cómo es? Bien. Ahora volvemos a repasar un poco lo que hemos explicado estos días. Decíamos que esta antena, teoría del fotónica topológica basada en cuerdas, que transmite desde dos antenas, cogemos una, y yo tenía aquí un claistron. Entonces, decía que ese claistron, con esto, lo hacía resonar a una frecuencia. Una, solo. Entonces, esta antena la hago resonar a una frecuencia. Frecuencia 1. Frecuencia 1. Punto. Significa que ahí es donde, y este es un concepto importantísimo, yo en esta cajita, en este claistron, supongo que meto 1 kilovatio de energía. Ejemplo, 1 kilovatio de energía. Y ese kilovatio de energía puede estar distribuido así, que la situación normal, o yo lo que hago es esa misma energía, la transformo en que haga esto. Y entonces aquí tengo 1 kilovatio de energía. Y aquí tengo lo mismo, 1 kilovatio de energía. La energía está aquí. La energía es la que hay. Digamos que estamos hablando de una pantalla de ordenador, la pantalla. Entonces, en la pantalla hay la energía que hay, ni más ni menos. Cuando estudias ciencias te dice la energía ni se crea ni se destruye. La pantalla del ordenador es la que es. Ni se crea ni se destruye. Cada bolita de esta tiene una energía que es siempre la misma. Dependiendo, sabiendo que la velocidad de la luz es constante, decimos, pues con esas constantes lo que estamos definiendo es la pantalla del ordenador. Vale. Que grabamos un vídeo porque por cada una de las constantes de las leyes fundamentales de la física explicábamos cada una de ellas cómo estaba relacionada con esta pantalla. Pero aquí solo es a nivel conceptual, ¿vale? El por qué la velocidad de la luz es constante, el por qué el H es constante, el por qué es constante. Pues bueno, es constante porque la pantalla es constante. ¿Vale? Y la misma. Estoy aquí, esto no varía. O sea, la energía que hay en la pantalla es siempre la misma. Pero, una vez que es siempre la misma, lo que hago es, ¿la hago resonar o no la hago resonar? Entonces, hemos dicho que la energía que yo tengo en la cajita es la misma, 1 kilovatio. Pero si la hago resonar, tengo esto. Bien. ¿Y cómo hemos dicho que se llama eso? Y es lo importante porque yo, era ingeniero, aunque estudié, trabajaba en ingeniero de telecomunicaciones, y en ingeniero de comunicaciones estamos divididos como en 3 partes. Una es la parte de transmisión, que te encargas de enviarle una señal de un sitio a otro. Eso era mi especialidad, transmisión. Yo cogía la antena y llevo lo que sale de esta antena al barco que hemos dicho de Japón. Yo cojo el cable submarino y uno Europa con América. ¿Vale? Esa es la parte de transmisión. Luego hay otra parte que se encarga de modular todo eso. Eso no era. Por ejemplo, en la voz se llamaban los de conmutación. Y era otra ingeniería aparte especializada. Entonces, los ingenieros
de conmutación, lo que luego se llama, por ejemplo, informática. El que estudia informática es ingeniería de cómo codificar. Entonces, el de conmutación te hace estos paquetes. El informático es lo que te mete dentro de ese paquete. ¿Vale? Cada uno se especializa en una cosa. Entonces, yo estoy hablando de la capa 1, de la más elemental, de la de transmisión. Entonces, mi trabajo era crear esa portadora. Esto. Crear esto. Por eso mi trabajo era, hacía resonar la caja, toda la energía que había en la caja, sin modificarla, la hacía resonar y tenía la portadora. Y ahora le decía a los de computación, los de partido de fútbol, meted por ahí lo que os salga de las narices. Pero yo ya había hecho resonar, si es un partido de fútbol, por ejemplo, de la Liga China, y había que mandarlo a China, yo había hecho resonar esto, y los de China se había sintonizado a ese mismo resonancia. Y decía, coño, esto me suena al obelisco, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre el obelisco de la Casa Blanca con el obelisco de la Casa Blanca? El obelisco de la Casa Blanca del Vaticano resuena con el obelisco de la Casa Blanca de Washington, D.C. ¿Entiendes? No hay ninguna diferencia. Lo mismo, pues como decimos, me pongo enfrente, cuando el Papa habla, se pone enfrente de la antena. ¿Cómo han creado la resonancia? Pues a nivel hardware a lo bestia. Y va a resonar con el que tengo exactamente igual y en la misma dirección, cuando hablan los que están en Washington D.C., en el Capitolio, ven que hablan y al frente siempre van a tener el obelisco. Y el Papa cuando habla, enfrente siempre va a tener el obelisco. Y ese obelisco es lo mismo que lo que yo, como ingeniero de transmisión, creaba. Claro, lo que yo creaba no se ve, pero es como si yo aquí tengo un cable de corriente que no tengo y tú ves y dices, ah, mira, este es el cable y por aquí van los electrones. Pero ahora cuando vas con el móvil y coges cobertura de la antena, has creado un cable que no ves. ¿No ves? Y tú dices, coño, es magia. Y dices, no, he creado un cable exactamente igual que el de cobre. Lo que pasa es que el uno lo veo y el otro no lo veo. Aquí he creado un obelisco exacto al obelisco del Vaticano. Lo que pasa es que aquí, en el Vaticano lo veo, en Washington D.C. lo veo y el que yo he creado no lo veo. Cuando hacemos lo de las fibras ópticas, o sea, lo de los imanes, decimos esto es un imán, se crean cables. Muchos cables, lo que yo tenemos, no tenéis la información. Se crea un cable, otro cable. Esto, ¿vale? ¿Ves que voy creando cables? Autopistas. Aquí es donde falla, siempre repetimos, aquí es donde falla la ciencia oficial. ¡A la bestia! O sea, eso como decir, es un error garrafal que no hay por dónde cogerlo. Pero pues todo lo defiende. Es una locura total lo que la ciencia oficial plantea con los imanes. ¿Vale? Sin embargo, está encasillado en toda la ciencia y toda la dan como buena. Entonces, la diferencia, lo que nosotros decimos es que tú pones el imán sí que tengo el imán este y alrededor no veo nada, no lo veo. Para ver lo que tengo que hacer, amigo, pongo limaduras de hierro. Entonces, cuando pongo limaduras de hierro, ya veo las limaduras de hierro. Ya las veo, entonces digo, ah, mira, lo que se crea es así. Lo que se crea es esto. Entonces, ahora, el gran error de la ciencia que decimos es, ellos dicen, ah, se crean líneas de campo, imaginarias, Y yo digo, no, se crean cables, ¿vale? Cables de comunicación, de conexión. Pero siempre uno va y otro viene. Esa es la gran diferencia. Este cable va para acá, y el siguiente va para el otro lado. El siguiente viene para acá. Aunque vemos lo mismo, porque tú lo único que ves son limaduras de hierro. Si tú lo miraras con un microscopio, verías que unas estarían girando hacia un sentido y las otras estarían girando hacia el otro sentido. Lo miras y ¿qué ves? Uno gira en un sentido y el otro en otro. Pero como no encaja con el modelo de la ciencia oficial, lo meten debajo de la alfombra, ¿vale? En el nuestro encaja perfectamente. Bien, entonces, mi trabajo
como ingeniero de transmisión en una estación de satélites, era crear una antena, una antena, ¿vale? En lugar de una antena hardware, que sea obelisco, exactamente igual a ese obelisco, pero que tú no lo estás viendo. He creado lo mismo. Entonces, una vez que no lo estás viendo, pero es lo mismo, he creado esto. ¿Cómo se llama a nivel técnico? Eso se llama portadora, ¿vale? Yo creo la portadora. Este punto se llama portadora. ¿Por qué se llama portadora? Porque aporta lo que va encima, que es la información. En el grupo de Bailan de Mágicos, cuando intentaba, pues no. Entonces, Manjolo, que es camionero, le digo, a ver, lo que yo creo es el camión, ¿vale? Y luego la información es lo que va dentro del camión. O sea, ¿qué lleva el camión? O sea, yo he creado este camioncito, la cabina y aquí el camión con las 4 ruedas. El camión es la portadora. Y lo que va aquí, eso es la información. Y los camiones van constantemente mandando información. Y Manjolo me dice, coño, ahora lo he entendido. Así es más fácil de entender. ¿Vale? Creo quien va a llevar la información no la lleva. El camión solo en la fábrica de coches, de camiones, crea el camión y te pone el camión y dice, toma, te he vendido un Pegaso marca tal. Entonces el ingeniero de transmisión crea un camión. Le llamo portadora, el que porta el saco. ¿Vale? Vean que el nombre coincide. Y luego se lo entrego, porque me da igual, se lo entrego al que quiere mandar la mercancía. Que al que quiere mandar la mercancía le importa un camino como es el camión. El tío dice, yo quiero mandar, en ese camión quiero meter 1000 lechugas y quiero que me las mandes allí. Me da igual que el camión sea Pegaso, que sea no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el de transmisión coge las 1000 lechugas y se lo manda para allá. Pero he independizado totalmente. Entonces, al camión se le llama portadora. Y lo que meto dentro, que o va una cosa o va otra, ¿vale? O van lechugas, o van pepinos, o van plátanos, tú solo vendes capacidad de lo que cabe en este camión es tanto, pues en la portadora igual, tú vendes capacidad, dice, ahí en esta portadora lo que cabe es tanto. Y el otro se llama pues el ingeniero de conmutación o se llama el ingeniero de el informático. Aquí te voy a meter un programa de Bitcoin, aquí te voy a meter Ethereum, aquí te voy a meter lo otro. ¿Vale? ¿Entendido? Portadora, lo que yo creo, y el otro se llama, en el caso de moduladora. Moduladora es donde va la información. ¿Entendido? Bien. Entonces, esto es el camión. Lo que meto ahí, la información, las lechugas, es moduladora. Bien. Y yo, como ingeniero, creo la portadora. Esto, yo fabrico el camión y establezco una ruta desde aquí hasta aquí. De Madrid a Japón. Creo esa ruta. Bien. Ahora decimos, bueno, esto es un ordenador, teoría del todo y fotónica, vivimos dentro de un único ordenador y en ese ordenador nosotros somos unos machanguitos que han creado. Entonces, la pregunta base es decir, ¿cuál es la portadora? ¿Entiendes? ¿Qué portadora he creado yo? Entonces, tengo que irme al obelisco y decir, hombre, a ver, con los indicios que yo tengo de cómo los tipos que nos controlan manejan, la portadora es la del obelisco. Cojo los parámetros físicos y puedo ver a qué frecuencia resuena. Otro parámetro que puedo coger, es decir, me voy a ver, ahora ya no sé, pero hace 20 años, cuando yo estaba en ese mundillo, voy a ver cómo esos que están intentando encontrar, a ver si reciben mensajes del universo, pues, ¿qué portadora ponen? O sea, porque ponían unas antenas enormes, ese organismo creo que se llama SETI, no sé si sigue estando o no. Entonces digo, a ver, ¿cuál es la portadora que pone SETI para intentar escuchar? ¿Vale?
Otra historia es decir, bueno, pues yo, que era lo que yo hice, o sea, decir, hombre, me voy a, ya sabiendo que unos tipos vinieron del espacio, tenían tecnología más avanzada que nosotros y construyeron unas pirámides y en esas pirámides lo utilizaban para transmitir información a su centro de cálculo. Entonces, pues ya entendemos que la pirámide de Keops, lo que hay, la cámara del rey y solo la cámara del rey, que hemos dicho que era exacto a ese claustro que yo ajustaba y que luego salía por la guía de onda, pues sabiendo las medidas de la cámara del rey y sabiendo las medidas de la guía de onda, sé a qué frecuencia resuena. Solo esa, porque esa es la portadora. Las otras pirámides, con sus otras cámaras, que se llaman de la reina, esas son subportadoras, ¿vale? Transmiten información, pero yo me centro en la portadora final. Entonces yo cojo, digo, ¿a qué frecuencia lo de el obelisco? El SETI. ¿Cuál es la frecuencia que utiliza el SETI? Dice, la frecuencia de resonancia del hidrógeno. Ahora me voy a la pirámide de Keops, yo hallo la guía, a qué frecuencia resuena esa guía de onda, y digo, esa guía de onda resuena a la frecuencia de resonancia del hidrógeno. Entonces ya empiezas a oír lo que yo he dicho. ¿Yo qué he hecho con esto? He creado una resonancia. ¿Vale? Y ahora digo, ¿a qué frecuencia resuena la guía de onda? La guía de onda, me olvido de lo del tamaño de la pirámide, solo es para captar energía bruta como aquí dentro de la cajita, energía bruta. Pero luego la tengo que hacer resonar. Esa energía bruta que cazo, la tengo que hacer resonar. Además pulsa también, ¿vale? O sea, que esa portadora es digital, pero bueno, ahora no importa eso. Ahora lo que importa es resuena. Entonces, la guía de onda resuena, como yo hago aquí, resonar a la frecuencia del hidrógeno. Entonces he cogido tres cosas y digo, coño, pues ¿cuál es la portadora, la frecuencia de resonancia del universo? Dice, pues, todo me indica que es el hidrógeno. ¿Entienden por qué? O sea, no estoy diciendo, no, eso. Dice, no, cosas que no tienen nada que ver. Todo me indica que si estos tipos, el Kina Keopais, que si fue capaz de venir aquí y manipular como manipuló todo y crear aquellas pirámides, sí sabía perfectamente cómo funciona el universo. Entonces, como lo sabe, lo hacía, se conectaba, funcionaba, y yo en remoto ahora veo que es el hidrógeno, pues digo, pues es la frecuencia a la que resuena mi ordenador, es el hidrógeno. Entonces yo ya tengo que, hemos dicho que la frecuencia de esta antena, la frecuencia portadora, esta, es la del hidrógeno, que es 1,42 gigahercios. ¿Entienden cómo he llegado a eso? Porque tres cosas, cuando investigo eso siempre, al igual que cuando se inviertes en cripto, hay siempre tres paquetes. Siempre tres paquetes totalmente diferenciados, que no se mezclen para nada. Pues cuando intento buscar algo, intento mezclar tres cosas que no tienen nada que ver, porque decía con lo de los Van, no tiene nada que ver el pueblo de mi abuela, que era el Van, con Alexander Eleazar, que escribió un libro, con el túnel de San Gotardo. Son tres cosas que no tienen nada que ver mi abuela con San Gotardo, con Eleazar, y sin embargo coinciden. Entonces, como coinciden las tres, triangulo y digo, me puede contar misa que a mí me sirve. Entonces aquí cojo tres cosas, cuadra así y digo, a mí me sirve. A mí me sirve que la frecuencia, la portadora resonante del universo es el hidrógeno. Entonces tú ahora vas a la tabla periódica, pues tú, eso lleva la química. ¿Qué es la química? Hombre, es que esto ya creo estructuras. Y una vez que creo estructuras, eso es la química. ¿Vale? He creado estructuras con esto. Entonces voy a la estructura base, a la estructura más fundamental.
a la hora de crear estructuras, puedo crear estructuras, como digo yo, partículas. Partículas es que se mueven, o estables, que lo puedes llamar átomos. Cuando es una partícula que se mueve, la base es esto. Una partícula base es el toroide. Entonces dices, coño, pues es la más sencilla, es el toroide. Y cuando cojo la tabla química, empiezo y digo, a ver, en la tabla de elementos periódicos siempre digo hidrógeno, helio, litio, berilo, boro, carbono. Pero entienden que todo lo que es de la física la física empieza con el electrón. Todo lo que es la química empieza con el hidrógeno, entonces ya tenemos aquí el hidrógeno, ven que es lo mismo. El hidrógeno, a partir de ahí sigo, ¿vale? Pero es el hidrógeno. Y decimos, y esto es la portadora que yo transmito. Y si esa portadora que yo transmito, yo como ingeniero de transmisión, mi único problema, mi único enemigo, y solo tengo uno, no tengo más. El resto lo tienen los otros ingenieros. Pero el de transmisión decimos que solo tiene un enemigo, y ese enemigo es el ruido. Es decir, esta portadora, según se va desplazando, va bajando de nivel y va subiendo el ruido. Cuando yo voy hablando, veo que cada vez se oye menos, y encima de cada vez se oye menos, pues si otro está hablando por allí, se va mezclando con el ruido de allí. ¿Se entiende, no? Luego, lo que hace el ingeniero de transmisión es eliminar ese ruido. Se llama regenerarlo. Nosotros decíamos que tú pones una fibra óptica y cada 50 kilómetros pones un regenerador. De momento eran eléctricos y ahora ya son regeneradores ópticos. ¿Vale? Luego yo tengo que poner cada 50 kilómetros un regenerador. Y ahora, como hemos dicho que hemos empezado todo este vídeo, hemos dicho, ¿y cómo regenero yo esta portadora a lo largo de...? Digo, porque lo hago descentralización total. Es decir, mando infinitos regeneradores que tengo distribuidos por todos los sitios. Entonces, ¿cuál es el regenerador base? El regenerador base dentro del ordenador ifotónico que nosotros estamos, pues tiene que ver cómo le llaman los químicos. Es el hidrógeno, pero ya materializado, ya en forma de estructura. ¿Y cuál es la estructura base? No, que sí, que vale, que no te lo van a decir. Te van a decir que es una bola, Es una bola, no interactúa con nada. Luego la estructura base dentro de la teoría electrofotónica, donde todos son hilos, esos hilos que hemos visto de aquí, porque esto lo tenemos que comparar, ¿vale? Esto que vemos aquí es exacto al imán, esas dos antenas es exacto a esto, lo mismo. ¿Y qué hemos dicho que se crean entre los dos? Porque como uno gira en un sentido, otro gira en el otro, ¿qué hemos dicho que se van a crear entre esta antena y esta antena? Pues se van a crear infinitos hilos. El uno va y el otro viene, ¿vale? Siempre, un hilo va, otro viene, un hilo va y otro viene. Ahora yo con esos hilos jugaré, regeneraré. Entonces lo primero que hago con estos hilos, creo estructuras. Como decíamos, esas estructuras es porque estos crean vórtices, uno gira en un sentido y el otro en otro sentido, y creo la impresora de 2D, esa impresora que va tejiendo. Esos hilos es mi abuela cuando hacía el jersey de lana. Entonces, creo, esto lo voy enrocando con esto, lo voy enrocando con esto con hilo, y llega un momento en que he creado este toroide. Bien que cada uno de estos son esos hilos. He creado este toroide. Entonces he creado una estructura que es el toroide. Lo he creado aquí. Luego ahora, estos hilos, vemos que tenemos el toroide. No tengo ni idea de cómo dibujarlo, da igual. ¿Y qué hace ese toroide? Ese toroide lo que hace es regenerar. ¿Qué hemos dicho que era regenerar?
Regenerar hemos dicho que este pulso me sale aquí, está aquí, pero cuando ha pasado un tiempo, la señal es más baja, en lugar de ser así, se transforma en el ruido ha subido, luego aquí va a haber más ruido y esta señal ha bajado. ¿Vale? Entonces, con el paso de los kilómetros, esta portadora mía, la información va arriba, siempre, que me la ha puesto el informático. ¿Vale? El partido de fútbol, el realizador, dice que cámara 1, cámara 5, cámara 6, lo mezcla y sale una sola que es el que me da a mí. Yo no tengo ni idea de fútbol ni tengo ni nada, a mí me lo da y yo me encargo de mandarlo. Luego, no tenemos nada que ver, en este caso no hablamos del realizador, ni hablamos de Messi, ni hablamos de Ronaldo. Solo hablamos de cómo llega el partido de fútbol desde el campo de fútbol hasta ti que estás en tu casa viendo la televisión. Entonces, lo que va sucediendo es esto, ruido, ruido y la señal baja. ¿Y qué hemos dicho que tenemos que hacer? Y esa es la magia del toroide. Por eso grabamos el vídeo hace 6-7 años de 1 a 1, de cómo los números y cómo la forma ¿vale? Pues la magia es que esto, cuando pasa por un toroide, unas características exactas, ¿vale? Un toroide, podemos llamarlo mágico, pero que es el toroide estándar, lo que sucede es que este ruido no lo elimina, sino que lo hace resonar. ¿A qué? ¿De qué hemos dicho que era este toroide? De hidrógeno. Luego, el toroide de hidrógeno, todo lo que va por ahí, cuando llega al centro, resuena a la frecuencia del hidrógeno. O sea, el toroide de hidrógeno se caracteriza porque en el centro resuena a la frecuencia del hidrógeno. Cuando yo volvemos al claistron, cuando yo tenía el claistron, por acá había mucho ruido. Y yo lo hacía resonar, y esa energía que tenía por aquí, la metía en la portadora y la quitaba de aquí. Entonces, imagínense la cualidad del hidrógeno, del átomo no de la partícula. O sea, del toroide de hidrógeno. La energía que está en el ruido te la transforma en portadora. O sea, esta energía que yo tengo aquí, que es mierda, la hago resonar, ¿a cuál? A la frecuencia esta. Pues todo tiene que ver con el hidrógeno. Al hacerla resonar a la frecuencia esta, el resultado final es que esto se va metiendo aquí. O sea, cuando llego al centro, se va añadiendo a la portada. Lo hago resonar, entonces al hacerlo resonar, esto va desapareciendo desde aquí de las orillas y se va metiendo al centro. El resultado final es que vuelvo a tener mi portadora de la frecuencia de hidrógeno. Es increíble. A lo mejor esto lo explicaba hace 8 o 10 años y todo el mundo seguro que no se enteró ni Dios. Pero ahora a lo mejor ya lo entiende más gente porque, bueno, encima me enrollo más. Me enrollo diciendo, es importantísimo el concepto. Que ningún científico, ningún ingeniero, ni nadie te lo ha dicho, o dice, no, esto es igual que... No, nadie. Solo de aquí es un poco decir, el toroide de hidrógeno, como resuena la frecuencia de hidrógeno y todo tiene que ver con resonancias, todo el ruido que se va produciendo alrededor de la portadora, cuando entra en el centro del hidrógeno, se transforma en portadora, la vuelve a subir. Y esto, o sea, como si el camión que se me iba destrozando, pues cuando ha pasado por el centro del átomo de hidrógeno, vuelve a estar el camión en óptimas condiciones. Perfecto.
sin haber tocado para nada la información. Siempre y cuando, claro, lógicamente por eso siempre ponemos un margen. Para no tocarla nunca, siempre tiene que haber un margen de regeneración. Esto. ¿Veis que si el ruido supera eso, llega un momento en que ya no es capaz? Porque lo meto por el átomo de hidrógeno, voy a volver a tener esto, pero como el ruido ha subido demasiado, me he cargado la información. Porque la información va, digamos, por la parte esta de arriba. Me he cargado las lechugas. ¿Vale? Esto es un tema importante. Entonces ya tenemos la importancia de ese primer átomo de hidrógeno. Y decimos, coño, pero hay dos. Hemos dicho que hay uno levógeno y otro de estrógeno. Y entonces digo, bueno, ahora debo de crear cosas. Debo de crear un tipo como yo. Entonces tengo uno de hidrógeno que resuena a este de aquí de hidrógeno, y luego tengo otro que resuena a este otro de aquí. H, tengo un hidrógeno y tengo otro hidrógeno. Y ahora, ese hidrógeno, o sea, ya he creado una estructura, o sea, estoy creando otra estructura diferente, en que son estructuras. El problema de la ciencia oficial es que te habla de partículas independientes. Pues al final no es todo independiente. Independientemente no puedes hacer nada, tienes que verlo global. Entonces, global es que voy a crear la siguiente estructura base. Porque bueno, la siguiente estructura es que yo voy a crear estructuras complejas. ¿Esas estructuras complejas cuáles son? Pues hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono. ¿Vale? Pero esas que ya sabemos porque es lo que existe en la naturaleza, ya lo vemos desde el otro punto de vista. Que es que ese hidrógeno, bueno, vamos a juntar dos, nos vamos a las telecomunicaciones y vemos qué pasa cuando yo uno dos frecuencias. Dos iguales, múltiplo de 2, múltiplo de 4, múltiplo de... Eso es lo que se llaman las figuras de Lissajous. Entonces ves las figuras de Lissajous y te salen unas estructuras. Pues bien, esas estructuras son las que deben de coincidir con helio, litio, berilio, boro, carbono, que deben de coincidir con las estructuras de los planetas. Pero para yo crear vida, la base, hemos dicho que tengo que tener la portadora, esta otra, que es la misma frecuencia, pero la una es levógena y la otra es destrógena. Eso lo decíamos en la pirámide de Keops. Cuando vemos las guías de onda, vemos que sacan dos guías de onda. Una por aquí, levógena, y otra por aquí, que es destrógena. ¿Vale? Luego tengo dos portadores. Entonces yo ahora tengo estas dos portadoras. Y esas dos portadoras las junto. Y cuando las junto, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? Hidrógeno, y aquí un redondel grande. Eso. Pues tengo el agua. Entonces digo, amigo, acabo de pasar de telecomunicaciones al átomo de hidrógeno, que es química, a la molécula del agua, que es vida. Entonces para yo crear vida, o sea, elementos complejos, siempre tendré que empezar a partir de la molécula del agua. Esa molécula del agua, lógicamente, como todo está relacionado, yo las puedo tejer, como estos hilos que tenía antes. Y una vez que los puedo tejer, lo primero que yo voy a crear se crea una bolsa, ponemos aquí una bolsa, y esa bolsa se llama membrana del agua. Es decir, uniendo átomos diferentes de agua, creo una bolsa y he creado membrana del agua. Membrana del agua, que es lo que yo voy a utilizar para crear estructuras complejas. Ya estamos en la parte de crear la vida. Lo que va dentro, pues es lo que a partir dice, bueno, ya tengo agua en bolsitas, ¿vale? Ya la tengo en bolsitas, encapsulada. Y ahora dentro
esa bolsita, pues voy complicándola más. Creo antenas que llamamos ADN, pero están dentro de esa bolsita. Y esas bolsitas de agua son las que están también en el entorno. Y esas bolsitas de agua nosotros las respiramos. No solo el agua en sí, sino que tomamos bolsas de agua, que dentro hay información. Podemos llamar prana, como decían antiguamente. Y ahora te dicen, hostia, ¿qué es lo que nos han hecho ahora? Esto como es para el recuerdo que dicen, bueno, quítale ya la mascarilla, tomar ahora, no se la quito porque esto es un hecho histórico. Es decir, yo reflejo en todo momento lo que hay. No digo que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es como lo de los buenos y los payos. Yo no diciendo si es bueno, si es malo, de no sé qué. Yo en todo momento intento reflejar la situación. Entonces la situación ahora en la que estamos es que nos quitan, que no podamos tomar esas cápsulas complejas, pero que son la base de toda la vida. Bueno, aquí lo dejamos porque llegamos a los 40 minutos, pero lo importante de hoy es eso, cómo este toroide es capaz de regenerar el ruido. Es una regeneración, distribuida totalmente, y tiene la magia de que el ruido lo mete en la portadora. Lo mete. Transforma el ruido en energía portadora. Por eso, como decimos, pues eso. Ni se crea, ni se destruye. Simplemente se transforma. No. Simplemente resuena o no resuena. Es decir, se mete en algo que resuene. Adiós.